Lo dicho, como tenemos luego el descanso enseguida, vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Repito, gracias a José Luis por la presentación que ha hecho. A mí me ha resultado muy interesante ver cómo se ha cocido todo. Cómo se ha ido fraguando todo, ver cómo hemos llegado hasta aquí, las dificultades, estos pormenores no los conocía y bueno, las herramientas que nos ha dado. Ahora la siguiente ponente es Minerva Sáez de Guinoa Bermejo. Ella es compañera enfermera, especialista en enfermería laboral, es profesora en la Universidad San Jorge y también estoy muy contenta de que esté hoy aquí junto con la siguiente ponente, que será Blanca, porque ellas han sido para mí modelos pioneras en la universidad con la asignatura de indicación enfermera, ya le llaman prescripción enfermera. Cuando supieron que todo esto se estaba fraguando, dieron un paso hacia adelante, pensando que esto era el futuro. Vieron ahí que se abría una vía de trabajo y una vía de desarrollo profesional para las enfermeras y desde hace 5 años están dando la asignatura de indicación enfermera en la Universidad San Jorge. Por lo tanto, pioneras. Minerva nos va a hablar de las guías que tenemos actualmente, de lo que podemos indicar y bueno, sin más os dejo con ella, que yo creo que va a ser muy interesante. Me recuerda la presidenta del colegio que todas estas ponencias están siendo grabadas y la vamos a subir a la página web del colegio. Así podéis consultarlas y disponer de ellas cuando lo necesitéis. Y sin más os dejo con Minerva. Bueno, lo primero de todo agradecer al Colegio de Enfermería por haberme invitado a participar en estas jornadas, en especial a Maite Clarés, que ha querido contar conmigo, y muchas gracias a todos por venir a escucharnos. Espero que de aquí pues sacamos algunas ideas claras y sobre todo que veamos la indicación enfermera como algo ya muy nuestro y algo en lo que todos tenemos que participar. Entonces, bueno, pues para empezar, darle también las gracias a José Luis. Me ha encantado, tu ponencia ha estado súper bien, se nota que lo haces muy habitualmente y la plataforma de Cuidamos me parece, como dirían ahora los jóvenes, tope guay, o bueno, no sé cómo lo dicen ahora, pero a mí me ha encantado y me parece que es una herramienta muy, muy útil, que la bichearemos, que me ha gustado un montón. Gracias. Bueno, pues yo por mi parte os voy a hablar un poco de lo que son las guías de indicación enfermera, pero para hablaros de las guías, primero hay que ponernos un poquito en antecedentes, que ya José Luis nos ha puesto, yo os lo paso un poquito por encima. Mi primera frase, así veis, una carretera muy larga, porque sí, porque está siendo un camino, está siendo largo, pero que lo estamos consiguiendo. Ya nos lo ha contado José Luis y vemos que poco a poco las cosas se van consiguiendo. Lento, sí, pero ahí vamos. ¿Y por qué es un largo camino? Pues por lo que nos han contado hace un momento, porque ya desde el 2006, con la Ley de Garantías de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios, su modificación en el 2019, luego el Real Decreto en el 2015 y luego la modificación en el 2018, pues todo eso al final son años que van pasando y que ahí nos tenían esperando a ver cuándo nos tocaba nuestro turno. De ahí, pues luchando poquito a poco, año tras año, hemos estado esperando y al final pues la gente que ha estado trabajando ahí se ha hecho largo. Pero bueno, ahí vamos caminando y el camino cada vez es más corto. Para poder hilar y hablaros de las indicaciones, de las guías de indicación enfermera, voy a matizar lo que ha dicho José Luis, pero nada, muy resumidito, las indicaciones que tenemos en enfermería, que, bueno, pues como bien ha dicho, tenemos las indicaciones de medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios, los que podemos indicar de forma autónoma con una orden de dispensación. Vamos, todos aquellos que la gente de a pie puede ir a la farmacia y comprarlos. Pues nosotros tenemos esa indicación autónoma que les podemos indicar, que no es lo mismo que un paciente vaya y compre en la farmacia un medicamento a que vaya un paciente a la farmacia con una dispensación de enfermería a una orden de dispensación a comprar ese mismo medicamento. No es lo mismo, porque si tú vas a la farmacia, quiere un paracetamol de 500, el farmacéutico te lo vende y ahí ¿quién es responsable? El propio cliente que compra la medicación. Pero si viene con una indicación enfermera de un paracetamol de 500, porque no está sujeto a prescripción médica,
ahí la responsabilidad ya es nuestra, porque hemos sido nosotros, bajo nuestro juicio clínico, que le hemos indicado que tome ese fármaco. Por lo tanto, ahí ya las responsabilidades también cambian, aparte de si está financiado o no. También ahí nosotros hemos hecho una indicación y, por lo tanto, somos responsables de esa indicación, aunque ese medicamento no esté sujeto a prescripción médica. Bueno, y luego tendríamos la indicación colaborativa, que es aquella en la que cualquier profesional de enfermería podrá indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, siempre conforme a unos protocolos y guías de práctica clínica asistencial y también mediante la correspondiente orden de dispensación. Bueno, pues aquellos medicamentos, como ha hablado José Luis, que sí que necesitan de una prescripción médica. Bueno, necesitan de una prescripción médica o de la existencia de un protocolo que nos indique que podemos dispensar ese fármaco. ¿Vale? Esta sería la indicación colaborativa. Y aquí es donde estarían incluidos esos protocolos y guías de los que yo voy a hablar. Y la mención especial, como ha dicho él, de las vacunas. Pues lo mismo, aquellas vacunas que están dentro de un calendario vacunal o dentro de una campaña tributaria de salud, como puede ser la de la gripe, esas solo precisan la orden de dispensación, nada más. Todo aquello, no sé, la gente que trabaja en primaria, yo recuerdo el año 2017, que llegó octubre, finales de octubre, empieza la campaña de la gripe y, bueno, aquello era, o sea, un zapatiesto. Porque dijimos, a ver, si no vamos a poder, yo no puedo administrar esta vacuna de la gripe, aquí me estáis prohibiendo cosas, por lo tanto yo necesito una prescripción médica. Y tenemos el primer día de la gripe, todos lo sabéis, que tenemos la media población ya en la puerta esperando, porque parece que van a faltar vacunas y todos van ahí todos el primer día. ¿Cómo van a pasar cada uno de esos pacientes por consulta médica a por su prescripción médica para que luego pasen a la enfermera a poner la vacuna de la gripe? Cuando todos sabemos que cuando llega la campaña vacunal es como churros, porque si no nos da tiempo. Hay que vacunar al mayor número de población. Claro, aquello es que no era viable. Y por eso, pues como nos ha dicho José Luis, en el punto 3 del artículo 3 de este Real Decreto, pues se puntualizó muy bien, ¿vale? Salvo aquellas personas que por sus circunstancias o por su situación clínica necesitaran una validación médica. Si no, el resto, todas las vacunas dentro de una campaña, dentro de un calendario vacunal, que no me refiero al calendario vacunal infantil, sino al calendario vacunal de toda la vida que tenemos ahora, ¿vale? Desde el embarazo hasta el final de la vida, ya tenemos un calendario. Pues todas aquellas que están dentro de ese calendario, más las tributarias de campañas de salud, la de la gripe, COVID o las que puedan ir saliendo, esas simplemente con la correspondiente orden de dispensación. Y dicho esto, pues además la ley nos decía que tenemos que estar acreditados, pues muy bien, España se ha puesto las pilas y nos hemos acreditado, y luego también puntualiza, ahí en pequeñito por la ley, que de manera excepcional, cuando se requiera porque un medicamento sea complejo en su uso, y lo ha dicho, damos un montón de créditos ECTS en la universidad de farmacología, pero bueno, puede ser que saquen algún medicamento muy complejo, y entonces nos dice que puede ser que necesitemos completar la formación. Dentro de la guía donde esté publicado ese medicamento complejo, pues pueden pedirnos que complementemos nuestra formación. Bueno, pues si llega el día, hasta el momento no tenemos ningún caso de esos, pero si llega el día en que aparece un medicamento así, pues complementaremos nuestra formación, que yo creo que no la necesitaremos, pero bueno, como el saber no ocupa lugar y recordar tampoco, pues lo haremos y lo haremos bien. Y aquí tenemos pues lo que nos publica la orden de dispensación, que nos publica el Real Decreto, que ya habéis visto que ahora mucho más bonitas, las que están preparando, mucho más modernas, pero bueno, esto es como la base, la orden de dispensación básica. Vale. Y yo os voy a hablar de las guías. Y las guías también tienen su apartado. Tienen un capítulo 3 y dentro del capítulo 3 el artículo 6. No os voy a hablar aquí en plan todo leyes, rollo. No, vamos a ir a lo concreto. Pues en este artículo 6 es donde nos habla de cómo se elaboran y se validan estos protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, que las necesitamos porque la ley nos lo obliga. Nos obliga a tenerlas para poder indicar esos medicamentos. Bueno, ¿y cómo se elaboran? Bueno, el primer paso para elaborar una guía de práctica clínica y demás es
la elabora la Comisión Permanente de Farmacia, con un grupo de gente que ahora veremos, elabora esas guías. Una vez que ya las ha elaborado, las ha completado, una por una, tienen que ser validadas. Para ser validadas tienen que dar el visto bueno la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cuando ellos den el OK, ¿las podremos usar? Pues no, todavía no, porque tienen que ser publicadas en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, a nivel estatal, ¿vale? Y una vez que ya estén allí publicadas, es cuando ya nosotros podemos usarlas en nuestra práctica clínica. Bueno, podremos, ahora veremos cuándo. ¿Cómo se realizan? Esta comisión permanente de farmacia, que es la que las elabora, tiene que garantizar que en el grupo de trabajo para elaborar esas guías tiene que haber diferentes organismos y mínimo tiene que tener un miembro de mutualidades de funcionarios, MUFACE, ISFAS, un miembro tiene que haber. Tiene que haber también 3 miembros de comunidades autónomas, nos dice. 3 miembros que pertenezcan al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un miembro del Cuerpo Militar de Sanidad del Ministerio de Defensa. 4 miembros, qué bien, del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Creo que ninguno duda que no podíamos faltar. Y 4 miembros del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. ¿Vale? Esto sería lo mínimo que tiene que tener el grupo de trabajo para crear y elaborar una guía. Pero además tiene que tener, estas guías en su elaboración tienen que tener una serie de requisitos. Tienen que estar elaborados con criterios técnicos y científicos. Obvio. Estamos elaborando algo importante. No estamos elaborando recetas de cocina, que seguro que también tienen sus criterios técnicos, que no lo dudo. Pero estamos elaborando unos protocolos que nos van a ayudar en el manejo farmacológico que va a afectar a los pacientes y que lo tenemos que hacer desde una seguridad clínica. Por lo tanto, es imprescindible que estén creados con criterios técnicos y científicos. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Que tienen que estar en su elaboración, tienen que participar enfermeros y médicos, ya lo hemos visto. Claro, estos protocolos, ¿para qué se utilizan? Los vamos a necesitar para la indicación colaborativa. Esos fármacos sujetos a prescripción médica. Pues bien, tendremos que colaborar. Somos protagonistas, pues tendremos que participar en su creación. Pues muy bien, nos lo exigen. Es un buen criterio, es un buen requisito. Y además, otro de los requisitos es que tienen que ser de aplicación en todo el territorio español. Claro, para todos igual. Por eso tienen que estar publicados en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Y son para todo el territorio español. Y una vez que estén publicados ahí, ya podremos hacer uso de ellos. Bueno, ¿y qué nos dice la ley? Así, en una disposición adicional segunda, que nos pone, en el plazo máximo de 2 años, a partir de la entrada de vigor de este Real Decreto, deberán quedar aprobados y validados los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial. Fecha 23 de octubre del 2018. Por lo tanto, 2 años a partir del 24 de octubre del 2018. Bueno, estamos en el 2024, 5 años y medio. Tenemos guías publicadas, no todas, pero tenemos guías. Pero sí que hay que remarcar que el 23 de octubre del 2020, cuando se cumplían los 2 años, no había ninguna. Por los pelos, porque días después, 4 o 5 días después, se publicó la de heridas. Llegó ahí un poquito tarde, pero llegó. Y ya de ahí, tardamos un poco, pero luego ya de ahí han ido naciendo más. Pero bueno, no hicimos mucho caso a esta disposición, pero pasito a pasito, grano a grano, se va trabajando. Y estos protocolos y guías, ¿veis? Ya tenemos, yo digo 7, aunque son 6 publicaciones. Tenemos la de heridas, tenemos la de hipertensión y diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, que están publicadas en el mismo día, por lo tanto, en el mismo boletín. Tenemos la de quemaduras, tenemos la de ostomías, anticoagulación oral y la última, de principios de enero de este año, la de fiebre. Aquí, por orden cronológico, veréis que la de heridas se publicó, ya os digo, justo el 29, creo que fue el 28 de octubre del 2020. Luego ya, en junio del 22, nos sacan hipertensión y diabetes tipo 1 y tipo 2 el mismo día y dices, pero que es que justo un mes después, en julio del 22, quemaduras. Y yo dije, yo cuando vi
Digo, bueno, esto se anima y aquí vamos a tener, yo que doy esta parte en la asignatura de, que nosotros seguimos llamando prescripción enfermera en la universidad, dije, madre mía, como sigan así, yo voy a tener que cambiar todo en agosto para empezar las clases actualizadas, ¿cuánto trabajo me van a dar? Se paró. Se paró, pero no del todo, porque ahora más o menos cada 6 meses se han ido publicando guías, lo cual está muy bien, porque luego ya en diciembre del 2022 nos publicaron la de ostomías, en junio del 2023 la de anticoagulados y ya la de hace 2 meses, en enero del 24 la de fiebre. Bueno, bien, y algunas que se esperan, ¿vale? Porque nos han dicho, ¿verdad?, en Petit Comité, que se esperan muy pronto anestésicos locales y medicamentos de deshabituación tabáquica. O sea, que va llegando, todo va llegando, y yo espero pues que también llegue algún día anticoncepción, dolor, bueno, algunas cosillas más. Pero bueno, todo va llegando, todo es un trabajo y todo lo vamos consiguiendo. De momento, yo hasta aquí estoy contenta con lo que tenemos. Y entonces os voy a hablar un poco de cómo se crean o cómo se elaboran estas guías. Son muy sencillas, no tienen mucho misterio, las tenéis publicadas en el BOE y las podéis ir leyendo y son súper sencillas. Yo lo equiparo como una construcción Lego, ¿vale? Cuando vamos a hacer una serie de construcciones Lego, tienes un montón de fichas y si vas a hacer varias construcciones, pues lo primero que tenemos que hacer es separar las fichas para una cosa y para otra. Pues aquí lo mismo, vamos a separar las guías y les vamos a dar un código de identificación. Entonces, las guías que tenemos hasta ahora publicadas tienen un código de identificación. Aquí tenéis, por ejemplo, la G de guía, NF de enfermería y luego el nombre de la guía, pues heridas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Y todas vienen con un código de identificación. Y después ponemos la base para construir. Claro, pues a lo mejor uno quiere construir una casa, otro quiere construir la granja de los animales y otro la estación de bomberos, ¿vale? Pues, pero todos tendrán una base para poder crearlo. Pues aquí esta base se llaman criterios generales y que son comunes a todas las guías. Y nos dan una guía de criterios que se han utilizado. ¿Y cuáles son esos criterios? Lo primero que nos dicen es qué objetivos tiene la guía. Claro, o sea, una cosa no se crea porque sí, se crea por algo. ¿Cuál es el objetivo de estas guías? Definir los medicamentos que podemos dispensar de manera protocolizada para que nos ayude a conseguir mejores resultados de salud con una garantía de seguridad clínica. Y eso es igual para la guía de fiebre, que para la de hipertensión, que para la de heridas, que para todas. Es lo mismo, porque en todas las guías eso es lo que queremos conseguir. Nos explica también un poco qué suponen para la práctica asistencial, para nuestro día a día. Pues lo que nos suponen es optimizar nuestras competencias profesionales, poner en valor lo que nosotros hacemos ya día a día. Los criterios también, los criterios por los que se seleccionan unos medicamentos, unos sí y otros no. ¿Por qué hay publicados en cada guía unos medicamentos? ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, se siguen unos criterios. Y aquí, en los criterios generales, nos lo dicen. Se eligen basados en la evidencia científica que tenemos disponibles actualmente. Claro. Lógico, ¿no? Y además, para elegir los medicamentos se va a tener en cuenta el uso preferente para tratar ese síntoma o esa situación de salud que contempla la guía. Los que son de uso más frecuente y que más se usan. Esos son los que en principio se van a tener en cuenta. Y además, ante diferentes alternativas se va a buscar el que sea eficaz, seguro y eficiente. Claro, no vamos a buscar el malo, vamos a buscar el bueno. No hay medicamento malo, pero bueno, dentro de lo que tenemos, lo mejor, lo que sea más eficaz, lo que sea más seguro para el paciente, que es lo más importante, y lo que sea más eficiente. Y esos son los criterios que se utilizan para la elección de los fármacos que luego irán publicados en cada una de las guías. Además nos dicen cuándo hay que revisarlas. Pues ya te dice, todas las guías tienen que ser revisadas cada 5 años. Lógico. Esto no se puede quedar perenne en aquello como yo lo hacía, como se ha hecho toda la vida, no puede ser. Aquella frase que yo lo digo mucho en clase y que no me gusta nada es que esto se ha hecho así toda la vida. Ya, mira, pero es que esté hecho así toda la vida no quiere decir que esté bien hecho. O que ahora esté bien hecho, quizá antes sí. Pues esto es lo mismo, todo necesita una revisión. Y cada 5 años ha podido aparecer nuevas evidencias científicas y se puede añadir algún fármaco
que ayude en alguna guía o retirar alguno porque se ha visto que es mejor otro. Bueno, pues cada 5 años se revisa, se actualiza y siempre estaremos trabajando dentro de la evidencia científica actual. Claro, porque revisaremos cada 5 años. Y además nos indica que tiene que haber un marco de referencia, claro, un marco de referencia legal donde tenemos que actuar. Todas las leyes que nos ha contado José Luis, porque tenemos que hacer las cosas de manera legal, no vivir como vivíamos antes en la legalidad. Ahora tenemos que vivir en la legalidad. Y este marco de referencia que nos indican los criterios generales es que las comunidades autónomas, luego cada una de ellas, va a tener un protocolo o guía específico de cada una de las guías publicadas en el BOE, que es lo que veremos un poquito más adelante. Y además también nos indica la aplicación y el uso, lo importante que es sistematizar la implantación en la práctica diaria. Y me remito otra vez a que en este sentido es muy importante esos protocolos y guías individuales de cada una de las comunidades autónomas, donde que si yo trabajo en Aragón me voy a guiar por el protocolo publicado en Aragón de guías y no por el de Castilla y León, que seguramente estará muy bien, pero yo estoy trabajando en Aragón, pues me voy a guiar por ese protocolo, que es el que nos va a indicar los pasos a seguir para la indicación, uso y autorización de esos fármacos publicados en la guía de heridas y que yo voy a utilizar en mi paciente y lo voy a utilizar y a usar conforme al protocolo que está publicado. Bueno. Pero luego ya tenemos la base y ahora lo que queremos es, pues lo que os he dicho, construir una casita, construir un castillo, construir una granja. Cada una de las guías es distinta, entonces cada una de las guías tiene sus criterios específicos, que siguen el mismo esquema, pero son criterios específicos según cada guía de las que tenemos publicadas. ¿Qué nos dicen estos criterios específicos? Pues cada una de ellas nos va a definir su guía. Guía para orientar el tratamiento farmacológico de las heridas. Guía para orientar el tratamiento farmacológico en las quemaduras. Guía para orientar... Bueno, la definición es un poquito más larga, porque incluye indicación, uso, autorización, pero claro, como es muy largo, pues lo reducimos. Guía para orientar el tratamiento farmacológico de los pacientes con estomas. ¿Vale? Cada una nos dará su definición. En todas tiene que aparecer el proceso asistencial, patología o situación clínica en la que se relaciona, en la que vamos a poder actuar. ¿Vale? Por ejemplo, siguiendo con el de las heridas, nos indica en heridas crónicas, en heridas agudas y en un proceso asociado a dichas heridas que es el dolor. Es decir, en esos procesos, cuando están esos procesos, podremos aplicar esta guía. Y luego la población diana. Bueno, ¿cuál sería la población diana en el ejemplo de las heridas? Pues pacientes que tengan heridas crónicas, heridas agudas o que tengan dolor provocado por heridas crónicas o heridas agudas. Y nos lo tienen que indicar, pero ¿cuál sería la población diana de la guía de quemaduras? Pues la población diana sería aquellos pacientes que tienen una quemadura. Y población diana de la fiebre, que es el último, pues todas aquellas personas que presentan un cuadro febril. En esas es en las que vamos a poder actuar. Y todo eso tiene que ir indicado en cada una de las guías. ¿Vale? Y además nos tienen que indicar, que esto es muy importante, el tipo de intervención que la enfermera o el enfermero debemos de realizar. Es decir, aquí nos dicen en todas las guías que podremos iniciar el tratamiento, podemos prorrogarlo, podremos modificar la dosis y la podemos finalizar. Con unos criterios, por ejemplo, para iniciar la dosis. Recordar todo el rato que estamos hablando de indicación colaborativa. ¿Vale? Medicamentos sujetos a prescripción médica. Lo recuerdo. ¿Cuándo podemos iniciar la dosis? El tratamiento? Con una prescripción médica. Tendrá que haber una prescripción médica y o unos protocolos de guía asistencial donde nos indiquen en qué situaciones concretas podremos iniciar ese tratamiento. Es decir, a mí puedo tener la prescripción médica de en esta herida hay que desbridarle, ponle colagenasa, ¿vale? Ya tengo una prescripción médica y yo se lo pongo. O si hay un protocolo ya publicado, una guía ya publicada en donde me dice que en un paciente con una herida crónica por una úlcera por presión aparece tejido necrótico que tengo que desbridar para poder continuar con la cura de esa herida, puedo
utilizar la colagenasa. Ya me lo está diciendo un protocolo. Ya puedo iniciar el tratamiento en el mismo momento en que en esa herida me aparece tejido necrótico, que es lo que veníamos haciendo de siempre, porque todos somos enfermeros y todos sobre todo, bueno, todos hemos hecho curas y hemos hecho y deshecho, pero ahora lo estamos haciendo de manera legal. Ahora lo estamos haciendo de manera legal, porque nuestro juicio clínico somos totalmente autosuficientes para hacerlo. Entonces, ahí ya podríamos indicar. Y además, tenemos que valorar la existencia de alergias. Lo hemos hecho toda la vida. Toda la vida, hasta con otros tipos de fármacos. Lo miras en la historia, le tengo que administrar un nolotil a este paciente porque tiene dolor, un posoperatorio. Miras en la historia, no tiene alergias, vas a la habitación. ¿Usted tiene alergia al nolotil? No, pues se lo pongo. ¿No? Es algo que lo tenemos como muy grabado. Pues aquí también. Tiene que dar específico que no tiene alergia. ¿Cuándo podemos prorrogar el tratamiento? Claro que lo podemos prorrogar. Si le hemos puesto un tratamiento y funciona, pues lo vamos a prorrogar. Claro. A la misma dosis, o bueno, ya veremos, vamos a prorrogar el tratamiento. Es decir, como ejemplo, yo estoy poniendo la colagenasa y yo veo que aquel tejido muerto, pim, 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 se va despegando. Ya qué bien, pues yo lo sigo poniendo. Claro, si me funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Y además, tengo que comprobar que hay adherencia al tratamiento. Bueno, en este caso, si es una cura y se lo voy a hacer yo, pues hay adherencia. Que el fármaco, que el medicamento que yo le estoy poniendo lo tolera el paciente y que además no lo rechaza, es decir, que admite ese tratamiento, que quiere que le pongamos ese tratamiento. Si todas esas circunstancias se dan, pues yo prorrogo el tratamiento, pues claro. Y esa es la manera. ¿Modificar la dosis? Claro, claro que podremos modificar la dosis. No podremos cambiar el principio activo, nunca, porque estamos hablando de que están bajo prescripción médica. Pero yo, el mismo producto, el mismo medicamento, sí que puedo modificar la dosis. No sé cuántos habéis trabajado aquí en primaria, pero todos los que habéis trabajado en primaria, ¿cuántas veces habéis hecho el cálculo del INR de los pacientes? Uf, ¿ves? Aquí se resoplan. Y hemos subido y bajado dosis a tutiplén, ¿no? Mínimo 2 o 3 veces al día seguro, ¿vale? Dependiendo del INR del paciente, se sube la dosis total semanal del acenocumarol, ¿vale? Del Sintrom, subimos y bajamos. Eso es modificar dosis. Pues ahora lo haremos dentro de la legalidad, ¿vale? Yo recuerdo hace años que yo decía, incluso cuando yo trabajaba en primaria, yo tenía a los alumnos que venían a aprender y yo les decía, esto primero lo tienes que hacer, lo tienes que meter en el programa, luego tienes que repasar que el programa te lo haya dado bien, a ver si has subido o bajado, porque en una ocasión nos pasó que salió del OMI la pauta de otra señora, pero con otro nombre y todo. Si no nos fijamos, se lo damos al paciente, imagínate lo que podría tomar de Sintrom. Bueno, yo les decía siempre, sobre todo fijaros, y que esté bien hecho, y que lo firme el médico. Claro, lo tiene que firmar el médico, porque si a este paciente le pasa algo, ¿aquí qué sale que lo he hecho yo? Y yo estoy actuando ilegalmente, que te lo firme el médico o que en la historia ponga ok, o visto, o vale, ¿no? Que haya como un respaldo del médico de que él ha visto ese resultado y está de acuerdo que el paciente se lleve esa dosis total semanal para tomar, ¿vale? Pero hasta hace poco, y yo les recalcaba, que os lo firmen, sobre todo en este tipo de pacientes, que son muy delicados, que nunca sabemos cuándo les puede pasar algo, y que si les pasa y no hay nada de esto hecho, el que va ante el juez es el que ha firmado el papel, que es enfermería, ¿vale? Bueno, pues ahora ya tenemos una guía de anticoagulación, ya hay algún protocolo, no nos dejan movernos con los que yo he visto, con la libertad con las que nos movíamos, pero bueno, ya tenemos ahí que luego os enseñaré. Y luego podemos finalizar el tratamiento, claro, si la herida se ha curado, o en el ejemplo que estábamos haciendo del tejido necrótico con la colagenasa, si yo ya he retirado el tejido necrótico, ya finalizo el tratamiento con colagenasa, yo seguiré curando la herida, pues como le toque, ¿vale? Pero luego también la podemos hacer de manera temporal, es decir, si por ejemplo el paciente tiene mala adherencia al tratamiento o no tolera bien el tratamiento, habrá
que derivarlo al médico para que valore por qué no tolera bien y a lo mejor le tiene que cambiar por otro. ¿Vale? Nosotros no podemos cambiar de medicamento, ¿vale? Si no está, y sobre todo medicamentos que no están publicados en la guía, ¿vale? Entonces habría que valorarlo. Entonces haríamos una finalización temporal y derivarlo al médico para que él decida si finalmente le retira el medicamento o le baja la dosis a ver si así lo tolera mejor, ¿vale? Esas serían las opciones que tenemos. Y luego la joya de la corona, que es lo que casi cuando te publican una guía vas corriendo lo primero a ver qué fármacos nos han publicado antes de leerte lo demás, que es el listado de medicamentos. Y ahí tenemos el listado de medicamentos que, bueno, he hecho un poquito además como hemos coincidido como José Luis, que no os los voy a poner todos porque los tenéis todos publicados. Es cuestión de meter y leéroslo. Y, bueno, pues aquí el de heridas son todo medicamentos tópicos, donde tenemos medicamentos antibióticos tópicos, corticoides tópicos, combinación de corticoides con antibióticos. Bueno, en la anticoagulación, que solo hay 3, pues lo he puesto. 2 antivitamina K, el acenocumarol, que es el Sintrón, la warfarina. Y luego tendríamos el antídoto, que es la vitamina K, la fitomenadiona, que nos la han incluido también, porque claro, a ver, si nos saca más de 8 en INR, pues bueno, nos han incluido la vitamina K para ayudar a ese paciente. Y el de la fiebre, que solo son 2, ya nos lo ha dicho José Luis, el ibuprofeno y el paracetamol, todos con el código ATC. Como veis y como nos ha explicado, ese código de la OMS que en su día heredó Europa y que no es más que anatómico, terapéutico y químico. Son las siglas en inglés y que, bueno, pues es un código alfanumérico y lo que se ha dicho él. Nos indica un poco con esas letras y números a qué órgano o sistema va a hacer acción el fármaco, qué poder farmacológico vamos a conseguir, con qué tipo de sustancias químicas está formado. Bueno, eso es más o menos lo que el código ATC nos indica en cada uno de los medicamentos. Y así es como vienen publicados, ¿vale? En el de quemaduras es muy, muy similar al de heridas. Y luego también comparten muchos fármacos el de ostomías, porque al final son lesiones en la piel, ¿vale? Entonces el de ostomías me refiero sobre todo para la piel perilesional, ¿vale? Comparten muchos de los fármacos de heridas y quemaduras. Bueno, ¿y ya lo tenemos todo? Pues no. Esto ha sido un trabajo importante. Ahora lo que nos falta es lo que os he comentado antes, de cada una de las guías que hay publicadas en el Boletín Oficial del Estado para todos los españoles, es que las comunidades autónomas, con el resto de entidades gestoras en el marco de los centros que sí que prestan servicios en el Sistema Nacional de Salud y otras organizaciones que no prestan servicios en el Sistema Nacional de Salud, crearán sus propios protocolos de actuación o guías asistenciales específicas adaptadas al contexto de cada uno de ellos. ¿Que serán similares? Casi seguro. Pero ya hay distinciones entre unas y otras, no todas son iguales. Canarias tiene unas, Aragón tiene otras, ¿vale? Son parecidas, sí, pero no son iguales. Y ahora vamos a ir viendo algún ejemplo para que veáis cómo las han ido haciendo. ¿Pero las han hecho? ¿Qué creéis? ¿Se han hecho? No, hombre, no, sí, alguna. Alguna hay, sí. Debería haber más, pero alguna hay. Bueno, por eso pongo ni sí ni no. No todo lo contrario tampoco. Ni sí ni no, vamos a verlo, a ver lo que hay. Bueno, aquí tenemos el mapa de las comunidades autónomas de España. Son 17, tenemos 17 comunidades autónomas. Bueno, que yo haya encontrado, que seguro, de hecho ya he visto una que ha puesto de Madrid de curas José Luis, que yo no la he encontrado, y seguro que alguna por ahí perdida, porque no son tan fáciles de encontrar, ¿eh? O sea, la gente las esconde, las comunidades autónomas, no son tan fáciles de encontrar. Yo de las que tengo constancia, ha publicado alguna Galicia, Cantabria, Castilla-León, Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias. Madrid, he visto que la de heridas también, ¿ves? Pues ahí, es que Madrid lo he pintado de blanco. Ya está. Pero seguro que hay alguna que se me pueda escapar, son difíciles de encontrar, ¿eh? ¿Cuáles sé yo hasta la fecha que tenemos? De heridas,
tiene publicada la Comunidad Valenciana, tiene publicada Castilla y León, Canarias, Cantabria, Galicia y Aragón. De hipertensión, Aragón. Claro. De diabetes mellitus, tanto 1 como 2, Canarias y Aragón. Vaya saliendo. De quemaduras tenemos la Comunidad Valenciana y Castilla y León. En ostomías, Castilla, León y Aragón, que en breves. Maquetación. En el horno. Calentando. ¿Mañana? ¿Mañana? Mañana. Está que quema. Vale, pues mira qué bien. Fenomenal. Anticoagulación, Canarias. Es el único que había y lo encontré que lo publicó hace un mes. Y además está muy bien. Este protocolo de Canarias de anticoagulación está muy bien. No se han mojado mucho, Los que conocemos lo del INR no se han mojado mucho. O sea, nos dejan subir y bajar dosis en pacientes con un rango de 2 a 3, nos han dejado de 1,5 a 3,9. El resto tiene que ser validado por el médico. Bueno, algo es algo. ¿Vale? Algo es algo. Y luego, de fiebre, está recién sacada. Es decir, o sea, en enero se publicó. Pues Aragón también está en maquetación. ¿Para cuándo? ¿También? No. Prontito también. Prontito. Bueno, pues mira Aragón, qué bien, ¿verdad? Fenomenal. Pues bueno, poco a poco. El resto de las comunidades autónomas yo no he encontrado nada, yo creo que no hay más. Pero bueno, no sé quién les tiene que decir poneros las pilas para trabajar todos igual. Creo que ya voy a ir. Bueno, y estos protocolos, ahora voy un poquito ligera que ya, si no nos quedaremos un rato de descanso. Estos protocolos que os voy a hablar ahora ya son los que están publicados por las comunidades autónomas, ¿vale? En base a las guías publicadas en el Boletín Oficial del Estado, cómo funcionan estos protocolos de las comunidades autónomas, qué es lo mínimo que tienen que tener. La población sobre la que aplicar el protocolo. Claro, nos tienen que decir a quién podemos aplicar ese protocolo que han publicado. Ejemplo, protocolo de diabetes de Canarias. Y nos dice, población diana, en el de diabetes, personas diagnosticadas de diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, que estén en tratamiento con uno o varios fármacos, uno o varios medicamentos que estén incluidos en la guía. Claro, no va a ser con otros. ¿Vale? Ahí. Y que estén mal controlados o presenten hipoglucemias, tanto si están tratados como insulina como por antidiabéticos orales. Bueno, ya nos indica qué población objetivo. Pero es que además también nos dice que este protocolo lo podremos usar también en personas con procesos asistenciales, patologías o situaciones clínicas relacionadas con la diabetes mellitus, la 1 o la 2, como puede ser el pie diabético, la nefropatía diabética, pues esas complicaciones. Pues los pacientes que tienen esas complicaciones, en Canarias también podrán actuar con su protocolo. O, por ejemplo, el de ostomías de SACIL, que nos dice, personas adultas y pediátricas. ¡Hala! Los niños también dentro del protocolo, claro que sí. Pacientes son, ¿vale? ¿Quiénes? Pues aquellos que tienen anostomías de alimentación, de eliminación o de ventilación, ¿vale? Que hayan sido por un proceso quirúrgico ya puede ser programado o urgente, pero si el resultado es un estoma, el protocolo va dirigido a ellos, ¿vale? Y además, este protocolo irá dirigido también al cuidado de la ostomía, a las complicaciones que puede producir la ostomía y al manejo de las afecciones perilesionales. Por eso aquí se publican muchos medicamentos que se comparten con el de heridas, porque aparte del cuidado del estoma, también la piel perilesional. Bueno, nos tienen que indicar los medicamentos autorizados, tienen que estar publicados en esos protocolos, esos medicamentos autorizados para realizar el seguimiento. Yo os he puesto aquí alguno, pues el paracetamol de 1 gramo, porque necesita prescripción médica, el Sintrom, que es el acenocumarol, Flimucil, mupirocina. Bueno, no voy a poner todos porque necesitaríamos aquí 50 diapositivas una tras otra. Bueno, los tenéis todos publicados. Y de estos medicamentos, en estos protocolos, ¿qué nos encontramos? Pues de cada medicamento nos aparecen las indicaciones para qué está indicado ese medicamento, cómo se recomienda su uso, qué posibles interacciones puede tener, las posibles reacciones adversas, y en algunos aparece su uso en población pediátrica, no en todos, ¿vale? Y luego de cada grupo terapéutico, por ejemplo, no es lo mismo hablar de mupirocina, que es un medicamento, que del grupo de antibióticos tópicos, ¿vale?
¿vale? Esto pertenecía a un grupo terapéutico. El principio activo con su ATC, el código NANDA que nos hablaba José Luis. Vamos, o sea, tenemos que incluirlo en un diagnóstico enfermero. ¿Qué paso diagnosticamos? Eso lo tenemos claro. Diagnosticamos, pues que aparezca el diagnóstico, igual que el médico, cuando pone la receta. Yo soy de primaria, más de primaria, entonces cuando pone la receta lo tiene que asociar a un episodio del OMI, que es el diagnóstico médico, pues aquí lo tenemos que asociar a un diagnóstico enfermería. ¿Vale? ¿Qué tipo de presentaciones tiene ese fármaco? Pomada, gel, lo que sea, y si está financiado o no. Pues esto puede aparecer en el protocolo de cada una de las comunidades autónomas. Vale. Por ejemplo, protocolo de heridas de la Comunidad Valenciana. ¿Veis? Nos ponen un cuadro y ahí está. Antibióticos de uso tópico. Este será para el de heridas, ¿vale? Y te pone el principio activo con el ácido fusídico, la mupirocina, y te pone al lado el código NANDA con el diagnóstico NANDA, donde podría estar incluido ese medicamento. Y te dice que tienes crema y pomada, por ejemplo, en el ácido fusídico. Y a la concentración, pues 20 miligramos por gramo. Y que está financiado. Y así con cada uno de ellos. Fácil. Los protocolos nos están poniendo el trabajo muy fácil, para luego nosotros poder trabajar con seguridad. Pero si continuamos con el protocolo de heridas de Comunidad Valenciana, además, hemos visto, ¿ves? Que estaba en el cuadro el ácido fusídico dentro de los antibióticos tópicos con la NANDA, si está financiado y no, pero es que además luego de cada uno de ellos nos va a ir las indicaciones, cuándo yo voy a poder poner este fármaco, cómo me recomiendan que lo use, pues, por ejemplo, aquí te pone una capa fina sobre la zona afectada, que antes de aplicarlo tenemos que limpiar bien la zona. Todos lo sabemos, todos lo hemos usado, pero ahora nos lo ponen. Ahora ya no podemos hacerlo mal, porque ya nos lo ponen. Nos marca las interacciones y las posibles reacciones adversas, que tenemos que tener cuidado. ¿Que lo sabemos todos? Lo sabemos. Pero ahora nos dan un marco para trabajar bien y de manera segura. Bueno, también nos tienen que indicar, igual que en las guías publicadas en el BOE, en estas que son ya de las comunidades autónomas, las intervenciones que vamos a hacer los enfermeros. ¿Os acordáis? Iniciar, prorrogar, modificar o interrumpir el tratamiento. Ejemplo, que yo creo que las cosas se ven así muy bien con lo que te hemos publicado con ejemplos. Protocolo de ostomías del SACIL, que nos dice, ¿cuáles son las intervenciones enfermeras en este aspecto? Valoración previa de la cirugía. Ahí está la enfermería. Marcaje. Ahí está la enfermería. Manejo en el estómago y en los dispositivos. Ahí está la enfermería. Ahí vamos a estar trabajando enfermería. Y además, también estaremos en el asesoramiento y en la educación del autocuidado para que luego estos pacientes tengan su autonomía. Ahí está la enfermería. Nos lo indican ahí en el protocolo. Ahí tenemos que estar. Y no podemos no estar. Tenemos que estar. Ahora ya nos lo dice un protocolo. O siguiendo con el de ostomías de SACIL. Y además, fijaros aquí, que nos dice fármacos para el estreñimiento. Claro, esto va enlazado a persona con un estoma de eliminación, una colostomía, ¿vale? Fármacos para el estreñimiento. Y te pone la denominación ATC, semiasilium, lactulosa, ¿vale? Con su código ATC, la presentación con lo que lo encontramos y si está financiado o no. Y además te dice, seguido, tipo de intervención del profesional de enfermería. Y te indica, ¿puedes iniciar el tratamiento? Sí. ¿Cuándo? Primero tiene que haber estreñimiento, ¿no? Pues si es un paciente con un estoma de evacuación, una colostomía y además tiene estreñimiento, me dice que yo lo puedo utilizar siempre que haya descartado una obstrucción intestinal. Hombre, ya, lo sé, pero ahora nos lo pone, ¿vale? Y que no lo utilizaremos en personas ileostomizadas, claro, no necesitan para el estreñimiento, ¿vale? ¿Podemos prorrogar el tratamiento? Claro que podemos prorrogarlo, pero ya te dice, no más de 15 días, porque si durante 15 días no hemos conseguido el objetivo, retíralo porque no. Este no es el fármaco adecuado, ¿vale? ¿Modificación de la dosis? Sí, no nos indica nada, pero a ver, podemos ir subiendo la dosis si no conseguimos el objetivo. ¿Finalización del tratamiento? Bueno, pues sí, podemos finalizar si no notamos mejoría al cabo de los 15 días o si existe sospecha de que puede haber una causa mecánica obstructiva de esa obstrucción. Fuera, finalizamos. O sea, quiero que veáis
que están como muy claros, ¿verdad? Como que están, que todos sabemos toda esta información, pero ahora nos la dan como muy punto a punto, muy claro, para saber utilizarlo y que lo utilicemos de manera segura. Y además nos tienen que dar unos parámetros de ajuste, claro. Si vamos a modificar la dosis, tendremos que tener esos parámetros de cómo subir y bajar esas dosis. Ejemplo, protocolo de anticoagulados de Canarias, que aquí es el que os he nombrado antes. Esto es lo que nos han dado. Es el único que hay publicado hasta ahora de anticoagulados. De la franja, solo nos dejan actuar de la franja amarilla, la verdecita y la amarilla. Ya las de color potente no nos dejan. Pero bueno, ahí tenemos que paciente con un rango de 2 a 3, pues si saca menos de 2, por ejemplo, 1,8, nosotros ya le podemos bajar la dosis total semanal entre 5 y 10 y que además nos dice cuándo le tenemos que citar, en 2 semanas. Si saca 3,5, pues hay que bajar la dosis. Te dice que hay que bajarla entre 5 y 10% la dosis semanal, total semanal, y que lo tenemos que citar en 2 semanas. Si está en rango, mantenemos la dosis. Pero miraremos a ver cuándo lo citamos, porque aquí sí que nos indica si los controles anteriores de INR no estaban dentro del rango, pues lo veremos en 10 o 14 días. Si estaban dentro del rango, o sea, él sigue bien dentro del rango, pues en 4 o 6 semanas. Eso es lo que nos dejan. El resto, pues sí, podremos subir o bajar la dosis, pero no le podremos dar esa indicación directamente al paciente sin ser validada por un médico. ¿Entendéis la diferencia? Bueno, pues este es el protocolo que tenemos ahora en anticoagulados de Canarias. Y bueno, nos han dejado un poquito ahí. Yo pensaba que nos iban a dejar un poquito más, pero bueno, hasta ahí nos han dejado. Y luego tiene que aparecer, por supuesto, los criterios de reevaluación y qué criterios vamos a tomar para derivar al médico cuando sea necesario. A otro profesional sanitario, nos lo tiene que poner en cada una de estas guías y protocolos. Por ejemplo, en el de quemaduras de Valencia, ¿qué nos dice? Pues ya directamente aquí en el protocolo de Valencia nos dice que todas las quemaduras de moderadas a graves tienen que ser valoradas por un médico. Y luego nos dice que todas las quemaduras menores, aquellas que no precisen de un ingreso médico, o sea, un ingreso hospitalario, pues vamos a ver. Si no tienen unas complicaciones asociadas, los podremos tratar nosotros, pero si es menor de 15 años o mayor de 60, ya tiene que ser valorado por un médico. Yo creo que ahí podían haber... imagínate el niño de 14 años, pues igualmente le podríamos curar que el de 15, pero bueno, está escrito así. Y además también en este protocolo nos da ya los criterios que usan para el ingreso directamente hospitalario, o sea, ya directamente a la unidad de cuidados de quemados, pues eso, te dicen, pues quemaduras de segundo o tercer grado con más del 20% de la superficie corporal total quemada, de cualquier edad, ya va directamente a la unidad de cuidado de quemados, pues ya está. Ya tenemos ahí bien especificados cuáles vamos a poder tratar y cuáles no. Bueno, ya estoy terminando, ¿verdad? Ya es la hora. Venga, al café, que nos vamos enseguida. ¿Qué es lo que supone las guías de enfermería? Pues lo que hemos dicho antes, es una optimización de nuestras competencias profesionales, ¿vale? Y es que además va a poner en valor todo aquello que nosotros ya estamos haciendo. Es decir, porque a través de la indicación enfermera y el seguimiento que hacemos a los pacientes, estamos educando no solo al paciente, sino también a la familia en el manejo de todos estos tratamientos farmacológicos. Pero es que además, como hacemos un seguimiento, valoramos la adherencia al tratamiento. ¿Lo está tomando bien o no lo está tomando bien? Detectaremos enseguida los efectos adversos. Vamos a prevenir esas complicaciones que pueden venir dadas por el tratamiento. Y además una cosa muy importante, accesibilidad. Es decir, que para iniciar, prorrogar o modificar no tengan una demora. Primero le ve la enfermera, pero lo tiene que validar el médico no le da hasta dentro de una semana la cita. Bueno, vamos a ser prácticos, ¿vale? Da una accesibilidad que es mucho más cómodo para todos, sobre todo para el paciente, que es el que más nos importa. Y por lo tanto, lo que vamos a conseguir es maximizar la eficiencia y efectividad de la atención sanitaria en los tratamientos. Yo creo que después de las jornadas de hoy, creo que todos estaremos de acuerdo en que eso es así. ¿Y qué representa? ¿Qué representa la indicación enfermera? Autonomía y reconocimiento. Para mí es algo que se viene pidiendo a gritos desde hace muchos años, es algo que hacíamos siempre, pero ahora que nos lo reconozcan. Somos capaces, tenemos competencias, como ha dicho él, tenemos muchísimos créditos en farmacología. Que nos lo reconozcan. Y ya por último, para acabar, bueno, no, para acabar no. Yo os quería contar que no todo el mundo está de acuerdo con esto. Así os lo suelto así un poquito, pues en el 2002, o sea, en el 2022 ya
El Colegio de Médicos de Zaragoza lleva a los tribunales que los enfermeros puedan recetar medicamentos. No les gustó. No les gustó mucho. Esto es en el 22, ¿eh? Aclarar también una cosa, porque lo hablé con el propio Colegio de Médicos. Aclarar una cosa porque lo hablé con el propio Colegio de Médicos. Ellos no entraban tanto en el fondo, sino lo que hablaba José Luis. Receta y prescripción, no. Exacto. Eran simplemente esos dos términos, ese matiz. Bueno, pues esto es lo que decía el Colegio de Médicos en el 2022, pero es que he sacado, hace un mes justo, 13 de febrero del 2024, el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca, habrá que llamarles a ver qué nos dicen. Porque, o sea, fatal. Estos protocolos que han publicado SACIL, que eran el de ostomías, heridas y quemaduras, bueno, pues están totalmente en contra. ¿Y qué dicen? Pues te lees todo el artículo que sale en su página web y te recuerdan que la Ley 29/2006 de las garantías de uso racional, la primera, esa con la que empezamos, aquella, y que te dicen que solo pueden prescribir recetas médicas los médicos, odontólogos y podólogos, pues nos dicen que estos protocolos aprobados en el SACIL es una invasión a las competencias que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias ha otorgado a los médicos. Bueno, esto había que puntualizarlo mucho porque no es así. Estamos viendo que en esta jornada que esto no es así, que no estamos quitando el trabajo a nadie, ni es un intrusismo. Yo creo que están un poquito equivocados, pero bueno. Falta de información, lo que ha dicho él, exacto, falta de información. ¿Cuál es ya para acabar, mi reflexión? Lo último que yo quiero añadir, que llevo años con el tema de para mí sigue siendo prescripción enfermera, porque la asignatura que yo doy se llama así, más que nada, prescripción enfermera, que me gustaría ver en un futuro esta Ley 29/2006 modificada y que aparezca que los profesionales capaces de recetar medicamentos sujetos a prescripción médica sea el médico, odontólogo, podólogo y enfermero. Y entonces, cuando estemos ahí, llegaremos al final del camino. Muchas gracias.